Aquí la radio. Bueno, y antes de que se cojan vacaciones, porque como todo en la vida, como todas las personas, todos merecen también unas vacaciones, nuestros amigos que todos los martes nos traen esa otra forma de ver la historia de Aragón, en nuestra sección de Historia de Aragón, pues vamos a dar un trocito de programa hoy todavía en Aquí la Radio. Sergio Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lorenzo. Bueno, hoy a hablar de algo muy curioso, la verdad que me parece algo interesante, que es la taifa de Albarracín. Sí, algo que es muy poquito conocido, al menos bajo mi punto de vista, y que creemos que se merecía un pequeño espacio aquí en Aquí la Radio. Esto tiene que ver con ese Al-Ándalus, ¿no? Que estudiamos también en su día. Eso es, a ver, a todos nos suena Al-Ándalus, todos incluso nos suena pues, de primera mano pues esas taifas, esos reinos de taifas, sí. Porque tenemos la de Zaragoza, que al fin y al cabo fue una de las más poderosas de las que hubo en Al-Ándalus, ¿no? Tenemos uno de los grandes ejemplos de su pasado, que fue pues el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Pero en cambio, poquito creo que hemos escuchado hablar de esta pequeña taifa de Albarracín que tiene una historia muy curiosa porque pues fue independiente durante prácticamente un siglo, rodeada de grandes enemigos, tanto musulmanes como cristianos, y ahí enclavada en un pequeño pueblo de la serranía, de las montañas turolenses, pues ahí estuvo plantando cara a todos. Claro, y es muy curioso. Uno piensa quizás pues en la Aljafería, ¿no? Quizás como un gran exponente, pero no piensa en Albarracín. Exactamente. Era uno de los reinos más pequeñitos, la verdad, de los reinos de taifas, digamos, pero ahí estuvo dando guerra durante casi un siglo. Y bueno, no solo decimos que era muy pequeñito, pero no era solo el pueblo, evidentemente. Lo que es el actual pueblo Albarracín, pues dominaba cierta parte de la provincia actual de Teruel. Pues por el norte llegaría hasta la actual Caramocha, llegaría también por la zona del este hasta Gúdar, y por el sur pues hasta la actual Teruel, que en esa época Teruel como ciudad todavía no existía. Se sabe que había una fortificación ahí en el lugar que es de donde surgirá luego la ciudad. En tiempos de Alfonso II, mucho más tarde. Pero bueno, ese sería más o menos la extensión de esa pequeña taifa de Albarracín, que realmente los musulmanes la llamaban la taifa de Sala, pero ese era el nombre, mientras que el nombre de Albarracín viene pues de la familia que era dueña de esas tierras, la familia musulmana, que eran los Banu Racín. De ahí viene el nombre de Albarracín. De Albarracín. Mira, es curioso. Siempre uno empieza a preguntarse el porqué de esos nombres que ha escuchado toda la vida, ¿no? Sí. Y encuentra, lógicamente, en la historia. En la historia casi todo tiene su porqué, prácticamente. Claro. Aunque sea... Bueno, hablamos de un reino, bueno, como tú bien dices, quizás no era excesivamente grande, pero bueno, tampoco era de los más pequeños, no está mal. Pero ¿cómo fue su historia? Porque como bien nos dices, empezó ligada a la familia de Banu Racín, de ahí el nombre, ¿no? ¿Cómo se extendió? ¿Cómo fue? Eso es, pues a ver, de lo poco que se sabe, parece que esta familia, este linaje de los Banu Racín, vino del norte de África. Fueron de los primeros conquistadores que llegaron. De hecho, fueron los que acompañaron al general Tarik en ese famoso año del 711, que los musulmanes llegan al reino visigodo, pasan al estrecho de Gibraltar e invaden lo que era el reino de los visigodos, ¿no? Pues acompañaría a este general bereber, que era de la zona del norte de África, y cuando ya se empieza a instalar la que sería la provincia de Al-Ándalus, que luego más tarde sería Emirato de Córdoba y aún más tarde el Califato de Córdoba, pues bueno, los Banu Racín se instalan en la corte cordobesa, que sería la capital, primero oficiosa y luego ya oficial, de Al-Ándalus, y con el tiempo pues consiguen como premios, porque se hace un repartimiento de tierras como cada vez que hay una conquista, evidentemente, sean musulmanes, cristianos o fariseos, por decir. Y a los Banu Racín les toca como tierras la zona de Albarracín, precisamente, y ya con el tiempo se sabe ya que se instalan en esa zona. ¿Qué evolución tuvo esta familia, no? Porque estaba leyendo aquí, claro, aparecen tantos nombres distintos, luego encima aparecen los almorávides, ¿no? Que invaden la península. Bueno. Ahí se juntan todos, como siempre se ha hecho, que aquí en España pasaron los alanos, los vándalos, todo el mundo pasó por aquí, ¿no? Pues el caso es que hacia el año 1000, un poquito más, concretamente en el año 1012, pues bueno, hacía pocos años que se había muerto el gran famoso caudillo Almanzor, que no era el califa de Córdoba, porque estaba el califa, que realmente era un hombre de paja ya en esa época, no tenía poder, mientras que Almanzor estableció una especie de dictadura militar durante más de 20 años,
que estuvo guerreando por toda la península, fue el famoso que saqueó Santiago de Compostela, por ejemplo, la propia catedral, saqueó Barcelona, en fin. El caso es que este hombre muere, su hijo le sucede, pero dura poquitos años, y a raíz de ahí el famoso califato de Córdoba empieza a disgregarse, porque todas las grandes familias de las diferentes ciudades pues dicen que tienen el derecho a suceder, a ser califas, ¿no? Pero bueno, ninguno tiene el poder suficiente como para imponerse a los demás, y aparecen esos pequeños reinos de taifas. Y el Albarracín los Banu Racín no serán diferentes, porque hay que recordar que la zona norte del Andaluz, pues con sus capitales como Toledo, Badajoz y sobre todo Zaragoza, al estar más alejadas de Córdoba, siempre habían tenido como esos aires más autónomos, más de independencia, ¿no? De ir a su bola. Y Albarracín también, pues además de eso, de también estar bastante lejos de Córdoba, pues aprovechaba su difícil orografía. Entonces tenemos la imagen, esas murallas escarpadas en Albarracín, ¿no? Pues eso ya puede ser con un ejército grande, que no era fácil, ¿no? No era un paseo, esos muros. No era un paseo, ¿no? Claro, pero con esto que estás diciendo, claro, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo conseguía o cómo mantuvo su independencia, por decirlo de algún modo, frente, pues comentabas ahora, ¿no? Zaragoza, Toledo, Valencia, por ejemplo. Sí, porque eran todos esos reinos que la presionaban un poco. ¿No? Pues el caso es que en el año 1012 el señor de Albarracín, que sería Hudayl ibn Racín, pues se declara rey de Albarracín y tiene un largo reinado. Será el primero de los 3 reyes de esta dinastía. Reina entre el año 1012 y 1045. Y bueno, él la verdad es que aprovecha ese desmembramiento para ir a lo suyo. Consigue además mantener su independencia de pues, la taifa de Zaragoza, de la de Valencia, la de Toledo, que todavía era musulmana, e incluso por ahí está el reino de Castilla, ¿no? Ahí también no muy lejano. Luego es sucedido por su hijo, Abd al-Malik, que también tiene un reinado bastante largo, de más de 50 años, concretamente entre los años 1045 y 1103, y este ya empieza a tener más problemas, ¿no? Consigue mantener la independencia, pero hay un momento dado que tiene que pagar parias, esos tributos para no ser conquistado al rey Alfonso VI de Castilla, de la película de Charlton Heston del Cid, ¿no? Que sale, pues estamos hablando de ese monarca, que recordemos que en el año 1085 pues conquista Toledo, y ya en esa época la gente pensaba que a los musulmanes en pocos años los iban a echar ya al mar, ¿no? Cosa que no sucede, porque esos reyes de taifas, ante ese miedo, llamaron a los almorávides, que era un imperio norteafricano, muy doctrinario, muy radical, y llegan a la península ibérica y derrotan a los castellanos, y ahí los reyes de Albarracín pues aprovechan para dejar de pagar taifas a los castellanos y para de nuevo volver a mantener su independencia, ¿no? Pero no queda aquí la cosa, porque luego aparece otro personaje que acabo de mencionar, que será el Cid, el famoso Cid, que estuvo bastante por tierras aragonesas. Y ya hacia el año 1090 tenía la obsesión de conquistar Valencia a los musulmanes, lo que también vemos en la película, ¿no? Sí. La famosa película. Y claro, para eso se necesitan perricas, las perras dichosas, claro, ¿no? ¿Y dónde las quiso conseguir? Pues para que el rey de Albarracín le pagara parias también, le pagara tributos, llega a guerrear con él, derrota a Abd al-Malik, el rey de Albarracín, pero bueno, le empieza a pagar parias, pero no consigue tampoco conquistar Albarracín, porque esas murallas son realmente infranqueables, ¿no? Sí. Luego ya más tarde pues desaparece el Cid, pero pocos años más tarde pues Abd al-Malik morirá en el año 1104 y le sucederá Yahya Husam Abdallah. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, yo creo que ha sonado bien, ha sonado bien, ¿verdad? Sí, ha sonado bien. Oye, pues mira, me alegro. Y ya sí que será el tercer y último rey de esta dinastía de los Banu Racín, de los reyes de Albarracín, que durará pues apenas unos meses, porque estos almorávides, como digo, pensaban en que estos reyes de taifas andalusíes, pues que les gustaba más la poesía, la filosofía y ver pasar la vida antes que lo que debían hacerlo, ¿no? Que era guerrear con los cristianos. Iban deponiendo a esos reyes, y uno de ellos era el rey de la taifa de Albarracín, que se había puesto por el gobernador de Valencia, el gobernador musulmán de Valencia, y ahí digamos que pondríamos punto y final a los 92 años de independencia de un reino que, bueno, era pequeñito, tenía pocos recursos, de hecho no llegó a acuñar moneda, pero se han encontrado cosas curiosas, ¿no? Porque aún así su corte quiso tener pues cierto empaque, y se ha encontrado incluso cerámica china. Anda. Pues, en Albarracín. O sea, que eso significa hasta dónde consiguieron extenderse, por decirlo de modo, o por lo menos traer al menos traer cositas de un poquito lejos, ¿verdad? Para demostrar ahí hasta dónde habían podido llegar. Eso es. Pues fantástica esta página de la historia que hemos conocido hoy, la taifa de Albarracín. Sergio Martínez, como siempre, gracias por ilustrarnos la historia de Aragón de otra manera. Por cierto, recordamos que si queremos saber un poquito más de información, ¿no? La web www.historiaaragón.com
guaraguas.com y una conferencia. Sí, este jueves estamos en una localidad ostense, en Aguas, está muy cerca de Huesca, de hecho, y damos una pequeña conferencia promocionada por la Asociación Guaraguas del pueblo, y bueno, ahí estaremos, y el jueves de la semana que viene también estaremos en Cribillén, Teruel, o sea que para el que se quiera acercar, pues venga, ahí lo estaremos. apuntamos. Jueves 27 de julio en Aguas, en Huesca, y el siguiente jueves... siguiente jueves en Cribillén. Cribillén, en Teruel. Pues Sergio Martínez, gracias como siempre por contarnos la historia de esa otra forma. Gracias a vosotros. Y feliz verano, disfrutar las vacaciones. Igualmente.